Bueno, buenas noches. Una vez más estamos aquí para seguir hablando de la palabra del Señor. Y yo lo voy a invitar a abrir su Biblia en Corintios, 1 Corintios 1:10. Si usted ya está cerca de su Biblia, abra en Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a dar lectura así. Si usted tiene ya listo el pasaje o tal vez está conectando recién, tome atención y lo que se va a decir en esta noche, y vamos a hablar de la palabra del Señor, ¿sí? Así que tome atención bien claro. Capítulo 1, versículo 10, dice así, 1 Corintios. Vamos a leer en el nombre de Jesús, ¿sí? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, ¿sí? Así que vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, por este momento que estamos aquí, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, porque tú un día más de vida me diste, Señor, y me diste la fuerza para ir a trabajar, Señor, y volver, Dios mío, sano y salvo, Señor. Bendito Dios, muchas gracias por eso, bendito Dios. Gracias por el trabajo, Señor, y gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por los alimentos, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es el alimento espiritual, Señor. Bendito Padre, muchas gracias, Señor. No sé cómo agradecerte más, Señor, bendito Dios, pero gracias, Señor. Señor, tomamos autoridad tuya de nuevo, Señor, y reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, que trata de interrumpir, Señor, y trata de, Señor, de perjudicar a los que van a escuchar, Señor, y a los que van a escuchar y hoy, Señor, y los que van a escuchar mañana, Señor. Bendito Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Padre, te damos porque tú vives y reinas, Señor. Oh Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, acá como título le pusimos esto: que habléis todos una misma cosa, dice, ¿sí? Que haya un mismo sentir, que haya un mismo parecer, todos, ¿sí? De eso está hablando la palabra aquí. Por eso dice: os ruego pues, hermanos, que por el nombre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Nos ruega en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces? Que habléis todos una misma cosa, dice. Una misma cosa, y que no haya entre vosotros división. Que no haya divisiones, sino que estéis, dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es en una misma mente y en un mismo parecer? Perfectamente unidos. No está rogando aquí que se veamos los unos a los otros, ¿sí? Que pensemos, cuando hablemos todos una misma cosa. Por eso es cuando yo le digo que cuando los 5 ministerios, si usted no le enseña uno de los 5 ministerios conforme al otro ministerio, hay un error, ¿sí? Hay un error. ¿Por qué? Porque esos 5 ministerios tienen que hablar una misma cosa, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Nos está diciendo que
tiene que haber un mismo sentir, un mismo pensamiento. Tenemos que pensar lo mismo que Jesús. Eso está diciendo. ¿Sí? Porque si no pensamos igual, vamos a confundir a la gente. Vamos a confundir a nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces es necesario que hablemos de la palabra lo mismo. Lo mismo de lo que está escrito aquí. No se debe sobresalir ni se debe dejar. ¿Sí? Entonces, hablando de la misma cosa, va a ser más fácil que podamos llegar al pueblo. ¿Sí? Si decimos que no vamos a mentir, no vamos a mentir. Todos los que se llama cristiano, dice que debe hablar una misma cosa. Entonces, si dice que vamos a amar al prójimo, vamos a amar al prójimo. No unos a medias, ni otros ni queriendo principiar a amar, sino que debemos amar de corazón a todos la humanidad. Entonces, eso es lo que yo entiendo aquí, que hablemos una misma cosa. Porque si hablamos diferente, va a haber equivocaciones. Si hablamos otra cosa, no va a estar lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, os ruego, dice. Entonces nosotros también tendríamos que decir, os ruego que hablemos una misma cosa. Así como está escrito. Entonces, le estoy diciendo yo a usted. Porque Pablo nos dijo así, ruego pues hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces yo también les digo, en el nombre de Jesús, tratemos de arreglar nuestras vidas. Si estábamos fallando, si estábamos hablando mal, entonces si estábamos haciendo malas cosas, ya no hagamos así, sino hagamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis, dice, todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Si dividimos, estamos mal. Mal estamos ahora, ¿por qué? Porque hay gente que piensa y analiza y dice, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas iglesias? ¿Sí? Porque unos hablan una cosa y otros hablan otra cosa. ¿Sí? En una iglesia se habla una cosa y se dice otra cosa en otra iglesia. Entonces ahí estamos confundiendo a la gente. Entonces lo estamos llevando conforme a lo que dice la palabra. Es que no es, como le digo siempre, no es a mi manera. Es a la manera de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. Los siervos que están dirigiendo a un pueblo. Los ancianos que están queriendo dar ejemplo. Entonces, no es a mi manera. No es como yo quiero. Si yo hago lo que yo quiero, estoy errado. Yo estoy errado y voy a hacer errar a otros. Entonces, tengo que hablar la misma cosa. ¿Para qué? Para que todos podamos ser conscientes alabando lo que estamos alabando. Sino que estéis, dice, perfectamente unidos en una misma mente. En una misma mente. Eso es lo que yo entiendo aquí. Y ahora usted, ¿cómo entiende? Yo entiendo que aquí, si esto dice que es negro, es negro. Y si esto es blanco, es blanco. Y Jesús dice que es blanco, el que va a ir allá. Y nada más. No va a ir manchado. Ni un negro, mucho menos. ¿Me entiende? No estoy hablando de piel. Estoy hablando de cutis. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de mis obras. ¿Sí? De las obras que hacemos en el transcurrir del día. Porque si yo voy mintiendo, ¿qué va a pasar?
Ah, pero que el evangelista andaba mintiendo. Mintió. Y va otro mentiroso. Entonces, ahí estamos mal. ¿Sí? Entonces, debemos pensar bien. Hablar la misma cosa, dice acá, y tener un mismo sentir. Y unidos perfectamente, dice, en una misma mente. Y en un mismo parecer. ¿Sí? No sé si se entiende eso. A ver, ¿qué más dice? El versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, dice. ¿Por qué habrá contiendas? ¿Qué dice usted? Hay contiendas, ¿por qué? Porque no queremos entender, somos duros. ¿Mm? Supongamos que yo soy líder y me cierro en esto. Y digo, no, así se va a hacer, y así. Y no queremos escuchar el consejo del otro, por ahí está mejor. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso se divide la gente. Los siervos se dividen, salen y arman otra iglesia y ponen otro nombre y hacen a su manera. Y no es así. Y no es a la manera mía. Es a la manera de Jesús. A la manera de que Él dice que así va a ser y así va a ser. Y por eso dice su palabra, todo pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, es que si yo estoy tratando de hacer otra cosa de lo que dice la palabra aquí, estoy errado. Estoy errado yo, no la palabra. Porque la palabra es perfecta. ¿Sí? Esta es nuestra guía. Entonces, nosotros debemos regirse por esta guía. Si nosotros regimos por esta guía, vamos a andar siempre torcidos y equivocados. Por eso dice que aquí le informaron que estaban discutiendo ahí. Había riña, había peleas, había desacuerdos. ¿Mm? ¿Pero qué más dice? 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy el pueblo, digo, yo soy Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, dice. Como dice, a ver, leamos de nuevo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Al final, ¿cómo es eso? Yo no soy de Mancilla, ni del pastor Mancilla, ni del pastor Francisco, ni del pastor de Pablo, ni nadie, ni del apóstol Pablo, ni nadie. Yo soy de Jesucristo. El único que me salva aquí es Jesucristo. Y así es a todos lo que debemos decir. No puedes decir que viene uno acá o uno que está, supongamos, en mi congregación, decir, no, yo soy de Fernández Livo. No, no es de mí, es de Cristo. Eso. Porque acá había divisiones, dice, ¿sí? Y había contiendas, diciendo así, que yo soy de Pablo, otros que son de Apolo, otros de Cefas, otros de Cristo. Al final, ¿de quién eran? En realidad, todos somos de Cristo. Por eso debemos ver la palabra para hablar. Ver la palabra, de acuerdo a la palabra, hablar. Porque si no hablamos de acuerdo a la palabra, estamos, como le digo, errados. Lejos. Entonces, no nos conviene que andar así, sino que nos conviene que nosotros arreglemos y pensemos en la congregación y en todas las congregaciones. Porque allá Jesucristo no viene a buscar una nominación o un pentecostal, un asamblea de Dios, o un mormón, un testigo de Jehová, ni nada. Cuando estos son sectas también, los mormones y los testigos de Jehová. ¿Sí? Pero si un testigo de Jehová realmente conoce la palabra de Dios, debería guiar al pueblo. Y si ¿cómo se dice? Un bautista conoce de verdad la palabra de Dios, no debería cerrarse, sino que de acuerdo a la palabra de Dios. No debo ser cerrado yo. Dios no es un Dios cerrado, ¿sí? Sino que Él dejó aquí la palabra de Dios. Si le conviene, bienvenido. Y si no le conviene, bueno, también. ¿Me entiendes? Eso es.
blanco o negro, es así, así de claro. Nosotros también lo mismo debemos hacer. Debemos decir que si esto es blanco, es blanco, y si esto es negro, es negro. Pero si la palabra dice así, es así. Entonces debemos cuidarnos de que nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios. En cualquier momento. Cuando esté charlando usted, no vaya a fanfarronear ahí, sino que hable conforme a la palabra de Dios. Y explíquele, si algún pide un consejo, explíquele de acuerdo a la palabra. Dele un consejo de acuerdo a la palabra. Ayúdele de acuerdo a la palabra. Dele un consejo de trabajo de acuerdo a la palabra también. Todo es de acuerdo a la palabra. Y si no es de acuerdo a la palabra, como siempre le voy diciendo, ya lo voy diciendo como 3 veces, que estamos errados. ¿Sí? Pero ¿qué más dice acá? En 2 Corintios 13, 11. A ver, dice, ¿qué dice? Segunda de Corintios 13, 11. ¿Dónde estoy? Estoy lejos. Segunda Corintios 13, 11. Dice así: por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionando. No, ¿cómo dice? Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, dice. Vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dice que vivamos en paz. Dice que, ¿qué vamos a decir? Que se consolemos, que se perfeccionemos, dice. Tened gozo, dice. Tened gozo, no ira. Gozo, alegría, tranquilo, viviendo como un cristiano debe ser. ¿Para qué? Para que los demás vengan y vivan, como dice esa alabanza, dice, no conozco pueblo tan bonito que el amor, les digo, del pueblo del Cristo. ¿Por qué? Porque un pueblo del Cristo vive armoniosamente, no vive a los golpes, ni a los peleas, ni a los gritos, ni nada, sino que un pueblo redimido por Dios vive como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso nos está diciendo acá: por lo demás, hermanos, tened gozo. Si usted no tiene gozo con su hermano, entonces, ¿qué está haciendo? Estamos errados. ¿Qué me dice? Perfeccionaos, dice, perfeccionaos, ¿sí? Consolaos, sed de un mismo sentir, también nos dice. Y este otro libro, la segunda carta de Corintios, ¿sí? Capítulo 13, versículo 11. Perfeccionaos, dice. Sed de un mismo sentir, también dice. Y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, dice. ¿Me entiende? Eso es lo que nos ordena. Por eso es que nosotros debemos vivir y hacer la misma cosa que hizo Jesús. El ejemplo es Jesús, no soy yo. ¿Sí? Aun cuando yo debo también portarme bien, pero no soy el ejemplo de muchas veces. ¿Por qué? Porque soy de carne y usted tampoco puede ser ejemplo a veces. ¿Por qué? Porque es igual pecador. En cambio, Jesús no tuvo pecado. Él es el ejemplo perfecto. Entonces, cuando yo le digo venga Cristo, es porque no estoy hablando yo de religión ni de nada. Estoy hablando del dueño de la vida. El dueño, el que le da la vida a usted, es el dueño
de su vida y la vida mía. ¿Sí? Entonces, es necesario que usted entienda que si no hablamos la misma cosa, ¿qué vamos a hacer? Si no hablamos la misma cosa, vamos a hacer errar a los demás. Entonces debemos pensar en los demás, no debemos pensar en nosotros mismos, egoístamente, sino en los demás, en los que vienen. Por eso es necesario, me urge ser necesario, ser como dice la palabra. Entonces yo tengo que arreglarme cada día más y más y más. ¿Sí? Cuando la Biblia dice, no hay ni uno perfecto, por supuesto que no hay ni un perfecto. Entonces, no hay. Siempre nos equivocamos. Pero debemos tratar y esforzarnos de caminar como dice la Biblia. Y de hablar como dice la Biblia. Tal vez hay muchos hermanos que hacen broma. Pero, ¿qué broma hacemos? Está bien, una broma o dos. Pero hay hermanos que se pasamos de bromas. Entonces eso está malo también. Está malo, ¿por qué? Porque en las bromas, si hablamos palabras que no vienen al caso a veces, entonces pecamos. Entonces, ¿qué dice acá? Acá no está hablando de bromas, está hablando de qué. De que debemos tener un mismo sentir. De que por eso dice Jesús, sed santo, dice, así como yo soy santo. ¿Qué está diciendo ahí? Entonces, si yo hablo verdad, habla tú también verdad. ¿Mm? Ese es el tema. Ese es el que hace la voluntad de Dios. Vamos a continuar. A ver, ¿qué dice? Efesios 4:3 dice, a ver. Vamos a ver. Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? En otras palabras, está diciendo es preciso, ¿sí? Con apuro, con urgencia también está diciendo otra vez, ¿sí? Y solícitos, apurados. Me urge, está diciendo otra vez, conocer la palabra de Dios. Y me urge caminar en la palabra del Señor. Entonces, solícitos en guardar, dice aquí, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Me urge, ¿sí? Estar en la unidad. Me urge hablar lo mismo. Me urge estar con usted mano a mano, trabajando en la obra del Señor. Me urge de que yo vaya a predicar la palabra de Dios. Ahora no se puede, pero me urge que tengo que estar hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos hay que se pierden. Entonces, ese es el tema. Y Dios no quiere que se pierdan. Entonces, tenemos que salir. Me urge ir por las calles a hablar de la palabra del Señor. Y si pasa esta pandemia, entonces con urgencia hay que ir a hablar de la palabra del Señor. Una vez que esté hablado y si no quiere obedecer, bueno, ya usted es libre. Entonces, a usted, como a mí, como siervos de Dios, nos urge hablar de la palabra de Dios. Aun cuando usted no sea pastor, si usted es un oyente y un convertido a Cristo ya, y puede hablar de la palabra de Dios y puede testificar su vida, puede dar su testimonio. Esto es lo que pasó y ahora estoy en el camino de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Jesús en su vida? Cuente eso. Entonces la persona va a analizar y va a decir, bueno, si a este varón le pasó esto,
Y a mí también puede ser que me pase. Entonces viene, por curioso, viene. ¿Sí? Viene a ver. Así como yo también llegué por curioso. Voy a ver, decía. A ver, ¿cuál es la iglesia perfecta? Y no había ni una. ¿Mm? Ese es el tema. No había ni una. Entonces, pero hasta ahora sigo aquí. Hace 20 años que estoy aquí. Bueno, entonces sigo en el camino del Señor. Gracias a Dios que estoy aquí en el camino del Señor. Entonces me urge. Ya tantos años que estoy caminando en el camino del Señor y entonces me urge ir a hablar de la palabra del Señor. Por eso es la razón que me voy por otros lugares también caminando. No es que aquí nomás me tengo que quedar. El Señor Jesús me dijo y me dio la orden que vaya y predique y enseñe. Y les enseñe a cumplir. Eso es lo que me dijo. Eso es lo que me dice su palabra. Y a usted también yo creo. Por supuesto que debe estar sujeto a su pastor, pero si su pastor le dice que no, entonces no es así. Yo no puedo estar atado a la iglesia. Por supuesto que le respeto al pastor que está dirigiendo ahí, pero con su permiso me voy, chao. Porque el Señor, ¿a quién debo obedecer yo? ¿Al pastor más o al Señor? Yo que conozco la palabra de Dios. ¿A quién debe obedecer usted? ¿La palabra de quién es? ¿Del pastor o de Jesús? ¿De quién es? Pregúntese a usted. Entonces analice. ¿Quién es el que dejó escrito acá? O digamos al apóstol Pedro. O al apóstol Marco. No. La palabra es de Dios. Claro que es inspirada y lo escribieron un hombre. Pero como que si Dios dio la orden, bueno, entonces tengo que hacer caso a la orden que dio Jesús. Por supuesto que hay autoridades también aquí, pero no porque yo sé cómo es, voy a hacer caso. Si me dice que no predique, bueno, yo lo voy a hacer caso a él. Y hay muchas almas que se pierden. A él capaz que no le importa nada, porque no sabe nada de Dios, pero a mí sí. Entonces el Señor está viendo. ¿Qué esfuerzo pongo yo para ir y hablar de la palabra de Dios? ¿Qué esfuerzo pongo yo para venir a este lugar, supongamos, en este momento, para hablarle a usted, por mediante este medio? ¿Me dice? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Por eso se ponemos en la mano del Señor, entonces hablamos la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces me urge a mí hacer lo que dice aquí. Solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu. La unidad. Yo debo hablar lo que el Espíritu de Dios me guía. No mi ego, Muchos confunden eso. Que su pensamiento a veces es falso. Entonces, no, el Señor me dijo, dice, pero da una profecía a veces y falsa. Si el Señor no le dijo nada, no tiene por qué decir nada. Y deje de mentir a la gente. Diga lo que dice la palabra. La palabra dijo así, dice, dígale a usted. Es mejor así. La palabra en tal versículo, en tal libro, dijo así. Entonces, por ejemplo, acá, como estoy diciendo ahora, la palabra dice aquí en el capítulo 4 de Efesios, versículo 3, dice que estemos solícitos. Eso es mejor. Es mejor que yo vaya y diga mi intención o lo que se me parece que me dijo el Espíritu Santo y no me dijo nada. ¿Y por qué no le dijo al otro? Eso yo me pregunto. Si el Señor me trajo, si es de parte del Señor que me dijo, bueno, yo estoy de acuerdo que a la persona que está ahí también le va a decir.
va a venir alguien y te va a hablar así de esta manera. Entonces, eso es confirmado. Porque así como le habló a Pablo y le habló a Ananías, eso es confirmado. Si usted no tiene ejemplos, bueno, ahí está el primer ejemplo, ese, qué es lo que pasó con Ananías y Pablo, ¿sí? O Pablo y Ananías. ¿Me entiende? Entonces, eso es confirmatorio. Entonces, mejor, si no sé nada, bueno, la palabra de Dios dice así, así y así. Eso es mejor. No dar una falsa profecía. Porque si yo doy una falsa profecía, estoy mintiendo. Entonces el profeta con el maestro y el comer tienen que hablar lo mismo. Por eso es la razón que le digo. Y acá mismo, miren, en Efesios, como dice, en Efesios 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. ¿Por qué? ¿Para qué esto? A fin de perfeccionar a los santos. Entonces es necesario que hablemos nosotros una misma cosa. El mismo pensamiento de Jesús, dice la Biblia, que debemos tener. ¿Qué es? ¿Cuáles son los pensamientos de Jesús? ¿Usted sabe? Lo que está aquí escrito. Eso es el pensamiento de Jesús. De acuerdo a la palabra. Hoy estaba escuchando un varón que hablaba ya en el 2019, pero no le escuché, hoy le escuché. Hablaba de los músicos, de esos que cobran por ir, venir a tocar un poema. Y tiene razón, y eso hacen mercadería del comercio. Hablaba de Adrián Romero. Y bueno, tiene razón, pues este ha empezado bien y se torció. Y habló también de Marco V, de muchos que están en tipo farándulas. Y eso está mal. Entonces usamos la música para otra cosa y no usamos para alabar a Dios. La música se hizo para alabar a Dios, no se hizo para otra cosa. Acá el diablo insta a la gente a usar la música para alabar otras cosas, alabar a las mujeres, a los ídolos, cualquier cosa, pero menos para Dios. No se hizo la música para alabar al Satanás, se hizo para alabar a Dios. Sino que Satanás usa la música al revés. Todo aquel que canta debe alabar a Dios. Todo aquel que hace música debe hacer música para alabar a Dios. Para eso se hizo la música. Para eso Dios hizo la música, ¿sí? No para alabar otra cosa. Claro que ahora dice que este varón haya hablado, dice que es poca cosa que tocar para, ¿cómo es? Dice que entonces, y en su canción dice que no quiere poner el nombre de Dios ni del Espíritu Santo. Entonces, pero ahí está errado el amigo, si no quiere poner. Si esto es para alabar a Dios, ¿en cómo se va a diferenciar la música que está confundida con la otra música que alabamos a Dios? En realidad, bonitos ritmos parecen, pero ¿qué cosa tiene en el fondo? Un engaño, apenas, nada más. Tal vez un ritmo bonito, pero de lo que habla otras cosas. Nada que ver que tiene que alabar a Dios. ¿Sí? Entonces eso estaba de desacuerdo el varón este. Yo también estoy de desacuerdo. Si habla así este varón, y sí, más si adora, si está dispuesto a hacer fiesta en el día de Halloween, peor. Entonces, ¿a quién está alabando? Está alabando a Satanás, no está alabando a Dios. ¿Sí? Empezó con lindas canciones, alabanzas bonitas que algunos le siguen cantando por ahí, pero a mí también me gustan algunas canciones y bueno,
pero si se desvió, está mal. Entonces, eso es lo que hablaba, ¿sí? Pero aquí, volviendo aquí a la palabra de Dios, dice que nosotros dice que debemos tener que usar solicitud en guardar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? En el vínculo, dice, de la paz. En el vínculo que está haciendo, quieren decir, en el perfecto amor de la paz, ¿sí? ¿Para qué? Oye, ¿qué más dice acá? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra, dicen, vocación. ¿Ah? Eso es lo que dice. Pero volvamos aquí a lo que decía acá, de lo que dejó los 4 ministerios. Dice, el capítulo 12 decía, a fin de perfeccionar a los santos, para la buena obra del ministerio. Para eso eran los 5 ministerios, para perfeccionar a los santos. No se hizo para otra cosa. Entonces, todo aquel que se llama pastor y que se hace llamar evangelista o apóstol, ¿cómo es? Si no está haciendo conforme, dice la Biblia acá, está perturbando a la gente, ¿sí? Está engañando a la gente. Y la gente, por no leer, también tiene un poco de culpa por no leer y estudiar, ¿sí? Por dejarse engañar. Por eso dice que no debe dejarse engañar usted con nadie. Que nadie os engañe, dice. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, acá dice en el versículo 6 del capítulo 5, dice, digamos, versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, dice, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, usted no sea flojo, lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, entonces va a entender. Porque si usted no escudriña la palabra de Dios, usted escudriñar es, como ya le digo siempre, palabra por palabra, aun cuando usted lo sepa, pero usted busque más significados, porque una palabra tiene muchos significados. Entonces, eso es lo que tiene que entender. Si usted no entiende eso, bueno, no vamos a poder guiar el pueblo bien. Pero si entiende, acá dice que para perfeccionar, dice, a los santos, dice la palabra. ¿Y qué perfeccionar? Hasta que sea puro, hasta que esto se haga carne, esta palabra, ¿sí? Eso es lo que dice perfeccionar. Debe ser puro, puro, sin mancha. Pues recuerde que los que van a ir allá tienen que ser sin mancha. Y si está manchado, no va a ir. Recuerde bien claro. No piense ir al cielo si usted no está queriendo hacer la voluntad de Dios. El cielo está ahí puesto. Y de gratis, ¿sabe por qué? Para todo aquel que quiere venir a Dios. Y si el que no quiere venir a Dios, bueno, no se lo puede obligar. Pero siempre tenemos que hablar de la palabra de Dios de vez en cuando. Pero no podemos rogarle, porque la decisión en realidad la toma personalmente. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué más dice acá? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Entonces todos los que van a ir allá tienen que estar perfectos. Dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Eso
Eso es lo que tiene que llegar a ser el cristiano. El cristiano, ¿ah? Y del conocimiento del Hijo de Dios a la misma estatura del conocimiento. ¿Entiendes? Por eso es necesario leer y leer y leer. No sé, muchos dirán, tal vez no me queda nada en la cabeza. Bueno, a mí tampoco no me queda nada. Pero yo tengo que leer, leer y leer, repasar y repasar. ¿Para qué? Para poderlo entender. ¿Sí? Si yo no repaso, no voy a poder entender, ¿sí? Y además que el diablo no quiere que entienda. Si yo no entiendo, si no me esfuerzo yo, el diablo, ¿qué va a querer? Nos va a querer, nos quiere tener ahí sentaditos tranquilos y no esforzándose nada. Entonces nosotros debemos esforzarse. Como dice aquí, ¿qué más dice el 4? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doctrina de todo viento, de todo viento, por estratagema, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Me entiende? Dice que hay hombres que engañan y usan la artimaña, dice, del error. Sino que siguiendo, dice, la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Para eso es los 5 ministerios. Para eso nos dice acá, dice de solícitos y guardad la unidad del Espíritu. Para eso nos dice eso. ¿Sí? Y Juan 15, 10 al 14 dice. No, a ver, no, estoy yo mal. Filipenses 1, 27 dice. A ver, ¿qué dice? 1, 27. Dice, solamente que os comportéis, dice, como es digno. Eso es lo que dice el 27 de primer capítulo de Filipenses, ¿sí? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya, ¿cómo dice? Para que, o sea que vaya o a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, dice, unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo, dice acá. ¿Sí? Unánimes por la fe del Evangelio. Tal vez no me entendió, pero lo quiero explicar. Dice solamente que os comportéis como es digno. ¿Sí? Como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces nosotros, ¿qué está queriendo decir? Que nos portemos conforme es Cristo. Ese es el tema. Por eso es lo que dice esto. Para que sea que vaya o a veros o que esté ausente. ¿Qué te quiere decir aquí? Puede ser que yo vaya a veros o que yo esté ausente tal vez, pero que yo sepa que ustedes están viviendo como Dios quiere, dice. En otras palabras, que esté ausente. Oiga de vosotros, dice, por eso dice, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo, ¿sí? En una misma decisión. Eso es lo que está diciendo.
¿Sí? ¿Qué más dice? Él quiere vernos así, firmes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Pero ¿qué más dice un versículo? 1 Pedro 3:8, dice, a ver, vamos a ver, ¿qué dice? 1 de Pedro 3:8. Dice entonces, así. 1 de Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Sí? Entonces es necesario que hagamos así, como está escrito aquí la palabra. ¿Me entendió, querido amigo, querido oyente? Entonces hagamos lo que está en la palabra. Dice que debemos tener el mismo sentir. Dice, por eso dice, el título dice, hablad todos una misma cosa. Hablando una misma cosa. O hablad, dice aquí, que habléis una misma cosa. ¿Me entiendes? Entonces, todos debemos hablar lo mismo. Un solo lenguaje. Todos. Todos debemos saber para qué están los 5 ministerios. No están para estar jugando ni para estar así. ¿Cómo es? ¿Sí? Sino que para estar en los 5 ministerios, ¿para qué? Para que nosotros guardemos la palabra del Señor y seamos capaces de caminar. ¿Quién nos va a capacitar? El Señor, la palabra de Dios, nos va a capacitar para vivir así como Dios quiere. Eso es lo que quiere Dios. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llegamos. Y bueno. Entonces, el título, como le digo, es hablar una misma cosa. ¿Sí? Entonces, acá nos decía, por eso, entonces, ¿qué más dice? Para terminar, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Debemos ser amigos. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para terminar y que esto haya sido de bendición para todos ustedes y para todo aquel que escucha. Y si usted está yendo a la iglesia y no está yendo a la iglesia, tal vez está escuchando, bueno, hagamos lo que dice la Biblia, no hagamos lo que dice el hombre. El hombre puede decir cualquier cosa. Yo como hombre me puedo equivocar, pero como de que le estoy hablando acá, no estoy hablando lo que a mí me parece. Estoy hablando lo que dice la Biblia. Aquí dice, finalmente dice, todos de un mismo sentir. Y bueno, eso tenemos que hacer. Nada más. No hay otra cosa que hacer. ¿Sí? Entonces, oremos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseñes una vez más, Señor, a ser unidos, Señor, a tener una misma cosa, Señor, a sentir una misma cosa, Señor, a hablar una misma cosa, Señor, bendito Dios. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, bendito Padre, porque tú vives y reinas, Señor. Tú vives y reinas. Por eso te alabo y te bendigo, Señor, oh Santo Dios,
Y bendigo también a los que estaban escuchando, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Padre, y a los que van a escuchar después, tal vez, Señor. Bendito Padre, sería lindo que todos estuvieran en cadena, Señor, por este medio, conectados aquí, Señor, pero sabemos que no es así, Señor. Sabemos que hay gente que está ocupada en otras cosas, Señor, pero tú con tu bendita misericordia podrías tocar, Señor, su corazón y podrías cambiar, Señor, de pensamiento a las personas. Bendito Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú vives y reinas, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Yo los bendigo, Señor. Y si alguno está enfermo, Señor, declaro sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Padre. Si alguno está desahuciado de los médicos, Señor, tenga esperanza, Señor, en el Señor Jesús, bendito Padre. Querido amigo, no se dé por vencido. Padre Santo, ayúdalos, Señor. Ayúdalos para que puedan, Señor, caminar en tu camino, Señor. Bendito Dios, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, llegamos hasta aquí. Bueno, y mañana será otro día, ¿sí? Que el Señor los bendiga mucho y los guarde y siempre usted esté pendiente del Señor. El Señor le va a ayudar, ¿sí? No tal vez otro hombre, porque cuando Él puso médicos, puso autoridades, ¿sí? Pero son humanos, entonces no pueden hacer más que el Señor. Por eso yo digo, si el Señor no me cura, bueno, ¿quién me va a curar a mí? Otro humano igual que yo, no sabe ni cómo es. El que me formó es Dios y no el ser humano. Otro igual que yo. Cuando Él ha estudiado qué es los síntomas de todo el organismo, puede ayudarnos un poco, pero físicamente, pero el alma, ¿quién me lo sana? Eso no pueden hacer los médicos. Solamente hay un solo médico que puede hacer eso. Y ese se llama Jesucristo, ¿sí? Entonces confía usted en Él. Amén. Y hasta mañana. Que el Señor lo bendiga mucho, ¿sí? Saludos para todos.